Mi familia me concibió como bebé de diseño para salvar a mi hermano. Cuando me negué a donar mi riñón, me difamaron públicamente. Pero yo expuse la verdad y los dejé sin nada. Tengo 24 años, trabajo como diseñadora gráfica freelance, y honestamente necesito contar esta historia, porque es la única manera que he encontrado de procesarla, sin sentir que me voy a volver loca. Lo que pasó básicamente destruyó a mi familia, o bueno, a lo que yo creía que era mi familia, y me enteré de cosas sobre mi existencia que, la verdad, ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niña y pensaba que todo en mi casa era normal. Crecí siendo la hermana menor de Marcus, que tiene 4 años más que yo, o sea, él tiene 28 ahora. Desde que tengo memoria, Marcus siempre fue tipo el centro del universo en mi casa. No es que yo fuera maltratada o algo así, pero había algo, ya sabes, una diferencia sutil en cómo mis padres lo trataban a él versus cómo me trataban a mí. Como que si Marcus quería pizza para cenar, comíamos pizza. Si yo quería pasta, mi mamá decía, bueno cariño, tal vez la próxima semana. Cosas así. Cuando Marcus quería ir a un campamento de verano que costaba como $2000, mis padres de alguna manera encontraban el dinero. Cuando yo quería tomar clases de arte que costaban 300, la respuesta era que teníamos que ahorrar. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir, pero cuando eres niña simplemente asumes que así son las cosas. ¿Me explico? Pensaba que tal vez era porque él era el mayor, o porque era hombre, o simplemente porque mis padres lo querían más, y eso dolía pero lo aceptaba como parte de la vida. La cosa es que Marcus siempre estuvo algo enfermizo cuando éramos chicos. Tenía problemas con el sistema inmune o algo así, siempre estaba en el hospital, siempre con doctores. Yo donaba sangre para él cuando tenía como 6 años. Me sacaban médula ósea cuando tenía 8, y mis padres siempre lo presentaban como algo heroico, como si yo fuera una super hermana salvando a mi hermano. Y yo me sentía bien con eso. ¿Verdad? Porque era la única vez que sentía que mis padres me prestaban atención de verdad, cuando estaba ayudando a Marcus. Qué retorcido es eso ahora que lo pienso. Pero en ese momento lo veía como mi propósito o algo así. Total que avancemos a hace como 8 meses. Marcus, que había estado relativamente bien durante años, de repente empieza a tener problemas renales serios, tipo muy serios. Los doctores dicen que necesita un trasplante de riñón porque sus riñones básicamente se están apagando y la diálisis no va a ser suficiente a largo plazo. Yo vivía en mi propio departamento en ese momento, trabajando desde casa, tenía mi vida armada, y cuando me enteré, obviamente me preocupé. Marcus es mi hermano, o sea, más allá de todo siempre lo quise, y la idea de que estuviera tan enfermo me asustaba, pero acá es donde las cosas se pusieron raras. Mis padres ni siquiera me llamaron para decirme, hola Sofía, tu hermano está enfermo, estamos preocupados. No, la primera conversación que tuve con ellos fue mi mamá llamándome y diciendo, necesitamos que vayas a hacerte los análisis de compatibilidad esta semana. Ya pedí una cita para el jueves a las 2 de la tarde. Y yo me quedé tipo, ¿perdón qué? Y ella actuó como si yo fuera estúpida por no entender inmediatamente que obviamente yo iba a donar mi riñón a Marcus. Ni siquiera fue una pregunta. Fue una orden. Le dije, mamá, necesito pensarlo. Esto es una cirugía mayor. Y ella literalmente me dijo, no hay nada que pensar, Sofía. Él es tu hermano. Me tomé como una semana para investigar todo sobre donaciones de riñón, y la verdad es que me asusté bastante. No es solo que te sacan un riñón y listo. Es una cirugía de verdad con riesgos reales. Puedes tener complicaciones, infecciones, problemas a largo plazo. Además, yo no tenía seguro médico en ese momento, porque estaba entre trabajos como freelance y el seguro era carísimo. Los costos médicos iban a ser como $30,000 o más, y aunque técnicamente el seguro de Marcus debería cubrir los gastos del donante, había muchas cosas que no cubrían. Y para colmo, tenía que tomar como 3 meses sin trabajar para recuperarme, y yo vivía al día básicamente. No tenía ahorros suficientes para sobrevivir 3 meses sin ingresos. Llamé a mis padres y traté de explicarles todo esto. Les dije, miren, quiero ayudar a Marcus, pero esto es más complicado de lo que pensaba. Necesitamos hacer un plan financiero. Y además los doctores me dijeron que hay algunos riesgos para mi salud a futuro si dono. Y ahí mi papá, que casi nunca hablaba en estas conversaciones, explotó. Me gritó que estaba siendo egoísta, que cómo podía pensar en dinero cuando la vida de mi hermano estaba en juego, que era una mala hermana y una mala persona. Mi mamá estaba llorando en el fondo diciendo que no podía creer que su propia hija fuera tan fría. Fue horrible. O sea, nunca me habían hablado así. Me sentí como la peor basura del mundo.
Pero algo dentro de mí se quebró en ese momento también. Tipo, me di cuenta de que nunca me habían preguntado qué quería yo. Nunca les importó cómo me sentía yo. Y aunque me sentía culpable, también estaba enojada. Muy enojada. Les dije que no iba a donar. Al menos no en ese momento. Que necesitaba tiempo para resolverlo todo. Mi mamá me gritó algo que no voy a olvidar nunca. Dijo, Sofía, naciste para ayudar a tu hermano. Ese es tu propósito. Y si no lo haces, estás fallando en la única razón por la que existes. Eso fue textual. Y se me cortó la respiración cuando lo dijo porque había algo en la manera en que lo dijo. Algo demasiado literal, demasiado específico. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi departamento tipo en shock absoluto durante, no sé, horas tal vez. Y entonces me llamó mi tía Rebeca, la hermana menor de mi mamá. Rebeca siempre había sido medio la oveja negra de la familia. Vivía en otro estado. No venía mucho a las reuniones familiares, pero cuando venía siempre era súper cariñosa conmigo. Me dijo Sofía, necesito decirte algo, y vas a odiarme pero necesitas saberlo. Y ahí me contó todo. Resulta que cuando Marcus tenía como 4 años, se enfermó gravísimo. Necesitaba un trasplante de médula ósea, y mis padres no eran compatibles. Buscaron en todos los registros de donantes y no encontraban nada. Entonces mi mamá, con el apoyo total de mi papá, decidió tener otro bebé específicamente para que fuera donante para Marcus. Pero no fue tan simple. Fueron a una clínica de fertilidad y utilizaron selección genética de embriones, o sea, fertilización in vitro, para asegurarse de que el bebé fuera compatible con Marcus. Tuvieron que intentar varias veces porque los primeros embriones no eran compatibles. 3 veces específicamente, Rebeca me dijo. 3 embarazos que terminaron cuando los análisis mostraron que esos bebés no servían para salvar a Marcus. Yo era el cuarto. Intento. El embrión ganador. La niña que finalmente tenía los genes correctos para salvar a su hermano mayor. Me concibieron, me gestaron, me parieron, todo con un solo propósito: ser una fuente de repuestos para Marcus. Cuando nací, guardaron mi sangre de cordón umbilical. A los 6 meses me sacaron médula ósea por primera vez. Durante toda mi infancia fui sometida a procedimientos médicos, no porque yo estuviera enferma, sino porque Marcus lo necesitaba. Rebeca me contó todo esto llorando por teléfono, diciendo que siempre había querido decirme, pero que mi mamá le había prohibido hablar conmigo si lo hacía, y que no podía soportar verme siendo presionada a donar un órgano sin saber la verdad. Me dijo que ella había intentado detener todo esto cuando se enteró hace años, que había peleado con mi mamá horrible, por eso casi no las veía juntas ya. Me dijo que lo sentía mucho, que debió haberme dicho antes. Colgué y creo que entré en una especie de disociación. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi existencia entera era una mentira. Mis padres no me tuvieron porque me querían. Me tuvieron porque necesitaban partes de repuesto para mi hermano. Cada vez que me dijeron te amamos, cada abrazo, cada cumpleaños, todo era falso. Yo no era su hija, era un kit médico con piernas. Los siguientes días fueron borrosos. No salí de mi departamento. No contesté llamadas de nadie excepto Rebeca. Ella me mandó documentación, o sea, tenía copias de correos electrónicos entre mis padres y la clínica de fertilidad, facturas médicas de los procedimientos de selección de embriones, todo. Era real. No era un error o una exageración. Era la verdad horrible y científicamente documentada de mi nacimiento. Cuando finalmente pude funcionar otra vez, decidí confrontar a mis padres. Fui a su casa, llevaba todos los documentos que Rebeca me había enviado, y cuando llegué Marcus estaba ahí también. Les tiré los papeles en la mesa de la cocina y les dije, explíquenme esto. Mi mamá se puso blanca, tipo literalmente perdió todo el color de la cara. Mi papá trató de decir que era complicado, que yo no entendía el contexto, que habían hecho lo que tenían que hacer para salvar a Marcus. Les grité que me habían creado como un objeto, que nunca les importé como persona, solo como una posible solución médica. Marcus, ¿y sabes qué hizo Marcus? Se rió. Literalmente se rió y dijo, bueno, Sofía, ahora que ya lo sabes, igual tienes que donar, para eso estás aquí. Me fui de esa casa y juré que nunca iba a volver. Bloqueé a mis padres en todo. Bloqueé a Marcus. Me mudé a la casa de Rebeca que vivía como a 3 horas de distancia. Ella me recibió sin preguntas. Me dio una habitación. Me ayudó a conseguir terapia porque honestamente estaba destruida mentalmente. Pero acá la historia se pone peor. Porque aparentemente mis padres y Marcus no podían simplemente dejarme ir, como a las 2 semanas de haberme mudado con Rebeca. Me paró la policía mientras iba manejando al supermercado.
Dijeron que tenían una denuncia anónima de que yo transportaba drogas. Buscaron mi auto, un Honda Civic 2015 que era un desastre pero era mío, y encontraron una bolsa con metanfetamina escondida debajo del asiento del pasajero. Casi me arrestan ahí mismo. Yo estaba histérica diciéndoles que eso no era mío, que alguien lo había plantado, pero obviamente sonaba como lo que diría cualquier persona culpable. Lo único que me salvó fue que Rebeca insistió en revisar las cámaras de seguridad del estacionamiento de su edificio antes de que me llevaran presa. Y ahí estaba, clarísimo en el video, Marcus llegando en su auto, acercándose al mío, abriendo la puerta con tipo una herramienta o algo, y metiendo algo adentro. Había venido desde otra ciudad específicamente para incriminarme. Para destruirme. La policía lo arrestó 2 días después. ¿Y sabes qué hicieron mis padres? Cuando su hijo dorado fue arrestado por plantar drogas en el auto de su hermana menor, lo defendieron. Fueron a la estación de policía y le gritaron al detective que era todo un malentendido, que Marcus estaba desesperado por su condición médica, que yo lo había empujado a eso por ser tan egoísta al negarle mi riñón. Mi mamá literalmente le dijo al policía que yo era la verdadera criminal por dejar morir a mi hermano. El detective me llamó después para decirme que nunca había visto algo así, que estaba documentando todo porque era completamente demencial. Decidí presionar cargos contra Marcus. La verdad es que Rebeca me convenció. Me dijo que si no lo hacía, iban a seguir escalando las cosas. Y tenía razón. Marcus terminó yendo a prisión por 6 meses. Probablemente hubiera sido más, pero sus abogados argumentaron que su enfermedad renal le daba tipo circunstancias atenuantes o algo así. Mientras estaba esperando sentencia, mis padres empezaron una campaña de GoFundMe. ¿Puedes creerlo? Contando una versión completamente retorcida de la historia donde yo era una hermana malvada que se negaba a salvar a su hermano moribundo y además lo había hecho arrestar. No mencionaban nada sobre por qué me concibieron, nada sobre las drogas plantadas, nada real. Recaudaron como $15,000 antes de que yo pudiera hacer algo al respecto. Estaba furiosa, pero también derrotada. Mi familia literalmente me estaba destruyendo públicamente, y gente extraña les estaba dando dinero para apoyarlos, hasta que apareció el Dr. Harrison. El Dr. Harrison había sido nuestro médico familiar cuando yo era chica. Ya estaba retirado, pero Rebeca lo contactó y le contó lo que estaba pasando. Él recordaba todos los procedimientos que me habían hecho de niña, y aunque técnicamente no podía revelar información médica, decidió que lo que mis padres estaban haciendo era tan antiético que tenía que actuar. Me dio copias de mis registros médicos completos, donde se documentaba claramente que todos los procedimientos que me habían hecho eran para Marcus, no para mí. También tenía correspondencia con la clínica de fertilidad, donde confirmaban los procedimientos de selección de embriones. Con esa información fui con un abogado, y básicamente les dijimos a mis padres que si no bajaban el GoFundMe y dejaban de difamarme públicamente, íbamos a hacer públicos todos los registros médicos, mostrando que me habían concebido como bebé de diseño para salvar a Marcus. También íbamos a reportar a la clínica de fertilidad, porque resulta que lo que hicieron estaba en una zona gris legal, especialmente las terminaciones de los embarazos previos por razones de compatibilidad genética. No bajaron el GoFundMe, así que hicimos públicos los documentos, y se armó un escándalo masivo. Tipo salió en las noticias locales, en internet, en todos lados. La clínica de fertilidad fue investigada, y terminaron quitándole la licencia al doctor, que había hecho el procedimiento. Resultó que había hecho lo mismo con otras familias también. O sea, esto no era un caso aislado. Mis padres se volvieron tipo el ejemplo nacional de padres horribles y manipuladores. El GoFundMe fue cerrado y tuvieron que devolver el dinero. Pero todavía no terminaba, porque cuando Marcus salió de prisión después de cumplir su condena, mis padres publicaron en redes sociales que él había intentado suicidarse porque yo lo había abandonado en su momento más difícil. Publicaron una foto de él en una cama de hospital conectado a un montón de máquinas. Yo entré en pánico total. Tipo, a pesar de todo lo que había pasado, no quería que Marcus muriera. Llamé al hospital, y después de mucho insistir, logré confirmar que Marcus estaba bien, que estaba ahí por su tratamiento de diálisis regular, no por ningún intento de suicidio. Habían inventado todo. Habían tomado una foto durante su tratamiento regular, y la habían usado para manipularme. Rebeca me ayudó a reportarlo a las autoridades porque básicamente era fraude y manipulación emocional extrema. En ese punto, hasta la familia extendida, que había estado tratando de mantenerse neutral, ya no pudo más. Mis abuelos, tíos, primos, todos cortaron contacto con mis padres. Se quedaron completamente solos. Yo decidí mudarme a otra ciudad, tipo empezar completamente de cero donde nadie conociera mi historia.
Conseguí un trabajo estable en una agencia de diseño. Nada glamoroso, pero pagaba bien y tenía buen seguro médico por primera vez en mi vida. Conocí a Nathan como 6 meses después de mudarme, en una exposición de arte de todas las cosas. Es fotógrafo, 3 años mayor que yo, y cuando finalmente le conté toda mi historia después de como 2 meses de salir, pensé que iba a salir corriendo. Pero me abrazó y me dijo que nada de eso cambiaba quién era yo, que yo no era responsable de las decisiones horribles de mis padres. Nos comprometimos. Hace 3 meses. Y acá viene algo que todavía estoy procesando. Estoy embarazada. Tengo 10 semanas. Cuando me enteré, la verdad, tuve un ataque de pánico masivo porque todo lo que podía pensar era en cómo mis padres me habían traído al mundo con un propósito específico, no por amor. Estuve en terapia trabajando esto como 2 semanas antes, de poder siquiera emocionarme por el embarazo. Pero ahora, ya sabes, estoy empezando a sentir algo diferente. Este bebé va a existir porque Nathan y yo lo queremos, punto. No porque necesitemos algo de él o de ella. No porque tenga que cumplir ningún rol específico. Solo porque queremos ser padres y darle a esta personita todo el amor que yo nunca tuve. Rebecca va a ser la madrina. El doctor Harrison, que tiene como 75 años ya, dijo que quiere ser tipo el abuelo honorario, porque mis verdaderos abuelos están demasiado traumados por todo para tener mucho contacto todavía, aunque han sido amables conmigo desde lejos. Nathan y yo estamos armando una nursery en nuestro nuevo departamento. Es chiquito, pero es nuestro. No he sabido nada de mis padres en casi un año. Escuché por Rebecca que finalmente consiguieron un donante de riñón para Marcus a través del Registro Nacional, alguien que murió en un accidente y era compatible. Marcus está mejor ahora aparentemente. Parte de mí, una parte muy chiquita que odio admitir que existe, se alegra de que esté bien, pero la mayoría de mí simplemente no siente nada cuando pienso en él o en mis padres, como que están muertos para mí emocionalmente. La semana pasada Nathan me preguntó si alguna vez querría que nuestro hijo conociera a mis padres cuando sea mayor. Le dije que no lo sabía, que tal vez algún día, cuando tenga la fortaleza emocional, podría considerar algo súper supervisado, pero que por ahora, la respuesta era un no rotundo. Él me dijo que lo que yo decidiera estaba bien, que mi única responsabilidad era proteger a nuestra familia, no arreglar la anterior. Y eso me hizo llorar. O sea, llorar fuerte, porque nunca nadie me había dado permiso de simplemente soltar todo eso. Estoy en terapia todavía. Probablemente voy a estar en terapia por años porque descubrir que fuiste concebida como solución médica es un trauma bastante específico y retorcido. Pero estoy mejor. Duermo mejor. Como mejor. Puedo pensar en el futuro sin sentir ese peso aplastante de que mi vida no me pertenece. Me pertenece ahora. Por primera vez en 24 años, mi vida es mía. A veces me pregunto cómo hubiera sido si mis padres simplemente me hubieran dicho la verdad desde el principio, si me hubieran criado con amor real, además de su objetivo médico, si me hubieran dado la opción de donar en lugar de exigirlo. Tal vez hubiera sido diferente. Tal vez habría donado voluntariamente, si sentía que era mi elección. Nunca lo voy a saber. Lo que sí sé es que lo que hicieron fue imperdonable. Crearon una vida humana como medio para un fin, y cuando esa vida desarrolló su propia voluntad y dijo no, trataron de destruirla. Ayer tuve mi primer ultrasonido donde se podía ver bien al bebé. Nathan lloraba al lado mío viendo la pantalla, agarrando mi mano tan fuerte, y yo lo único que podía pensar era, este bebé va a saber todos los días de su vida, que es amado por quien es, no por lo que puede dar. Voy a romper este ciclo. Ya lo rompí en realidad. Esta es mi familia ahora, Nathan y este bebé, y Rebecca y el doctor Harrison. Y es suficiente. Es más que suficiente.